noches. Personalmente, hoy tenemos como invitado un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, a Domingo Contreras, quien vamos a sostener una conversación muy interesante. Vamos a hablar de las cosas que tiene planificado la institución que él dirige. Nosotros con Domingo Contreras podemos hablar de muchas cosas, de política, de los proyectos que hay con relación al medio ambiente, de muchas cosas. Vamos a conversar con Domingo Contreras después de la pausa comercial. Esta noche tenemos como invitado a Domingo Contreras. Mi querido Domingo. Un placer poderlo acompañar de nuevo por Buenas aquí. noches, hermano. Muchas gracias, buenas noches a usted y a su teleaudiencia. Domingo Contreras. Domingo, en qué fecha tú te inscribiste en el PLD y a qué edad? Yo me inscribí en el 1985. En el 86 yo creo que tenía 19 años. Abajo del blanco en el poder. No, Jorge Blanco en el 82, 84. 86. Sí. Fue en esa época. Ciertamente. Pues yo soy matrícula 86, 97, Sí. 65. Yo soy 87, 84, 70. Así Domingo y yo nos encontramos la pensión allá en la Universidad Autónoma. Sí. Es así. Desde Domingo, esos tiempos. entonces, ¿cuántos años tú tienes en el PLD? Del 85 para acá, yo creo que son ya unos 32 años. Que no es una paja de coco. No, ya una Domingo, vida. ¿tú no aspiras a presidente del PLD? Ahora, en estos tiempos. No, yo pienso que hay su ciclo. Toda persona, y lo decía alguien, todo el que pasa a jugar pelota quiere llegar a las grandes ligas. Y después que llega a la Grandes Ligas le gustaría llegar al Salón de la Fama. Sí. Porque decir lo contrario, Sí. pero también la política también tiene derivaciones que te permiten también poder realizar y dar contribuciones importantes que no necesariamente... Sin soñar ser presidente también. Porque la presidencia es una circunstancia que no solo es el deseo y la aspiración de la persona, se tienen que dar muchas circunstancias para que una persona pueda alcanzar la presidencia de la República. Obviamente que esa voluntad y esa tenacidad tiene que estar presente, pero pudiera... A veces hay muchas personas que no han llegado a la presidencia, que dejan contribuciones significativas en la sociedad. ¿Es así? Y dejan un sello. Los aportes no necesariamente tienen que ser siendo presidente. Mira, Rafaelito Alburquerque, que le dejó a este país, en la etapa en que se hizo el Código de Trabajo, le resolvió un problema de conflicto internacional a la República Dominicana y le dio un periodo de paz laboral que se ha extendido para el país, para el establecimiento de zona franca. Después trabajó con el tema de la tarjeta Solidaridad y con lo que le han puesto en su mano, en las cosas que le han tocado hacer. Hay un sello. Tú tienes Montalvo, Gustavo Montalvo, con el 911 y con una serie para poner uno que lo simboliza, la fiducia. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos al poder, la cantidad de personas que te pedían una carta para ir al INVI, para que le dieran la oportunidad de poder accesar a una vivienda. Y ahora yo veo a los militares, a los choferes, a personas con salarios regulares, medios, que hoy están accesando a una vivienda social. Cómo eso ya se ha convertido en una posibilidad para Cemento, que eso era insoñable antes. Entonces, son contribuciones que una persona está dejando sin haber alcanzado la presidencia de la República y así sucesivamente. Por ejemplo, tú, aunque tú no lo quieras decir, ¿tú hiciste tus aportes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Sí, fui parte de esa... ¿Y tú no lo quieres decir? Fui parte de un equipo Sí. a que le correspondía liderar, manillar a Roberto Salcedo, que era quien le correspondía, pero realmente nosotros hay temas que no correspondió trabajar y llevar las ideas y también tener, porque al final yo siempre he dicho, y era una cosa de la que
hay que ser consciente. Cuando usted es segundo, tiene que entender, independientemente que puedan ser sus ideas o no, porque si el primero no la quiere aceptar, esa idea no se puede concretizar. Es decir, tiene que haber un espíritu de apertura, de confianza, que fue fundamental, porque nadie, no importa lo brillante que sea, no importa el presidente, nadie hace nada solo. Es la labor de un equipo, obviamente, que la gerencia principal juega un rol fundamental para que se puedan concretizar, para tener la apertura de que esas ideas puedan fructificar en el seno de una administración en un momento dado. El expresidente Fernández dice que tu partido, el PLD, es una fábrica de hacer presidentes. Y ahora se ven muchos, decimos muchos, 3, 4, 5, 6, podrían ser 7, aspirantes a la presidencia desde temprano ahora. ¿Tú crees que en verdad es una fábrica de hacer presidentes? Bueno, ya lo ha demostrado. Ha tenido 2 figuras que han alcanzado la presidencia de la República. Y la verdad que las evaluaciones... Pero 2 figuras siendo presidente 5 veces. Bueno, sí. Así que cuando tú dices 2 se ve como poco, pero son 5 veces. No, son 5 veces que lo han alcanzado. Porque el tema son los ciclos, no es tan fácil. A menos que el sistema político lo marque, a menos, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, Colombia, probablemente Costa Rica, para mencionar, donde procesos donde se permite una sola reelección y nunca más, o donde solamente una vez y nunca más. Pero en los sistemas políticos como los nuestros, donde se aperturan con una tradición, porque también hay que entender la historia dominicana, porque estos procesos no surgen de la nada, tienen un asiento histórico. Fíjate que en la historia de la República Dominicana hemos tenido una cantidad importante de presidentes, pero un grupo muy pequeño ha ejercido la presidencia por un largo periodo. Es decir, aquí hay una vocación a cuando se encuentra una figura que responde a los retos que tiene el país, de alguna manera se estructura en su entorno un proceso de abrir la oportunidad que se prolongue su ejercicio político desde la presidencia. Y eso ha sido la historia de la República Dominicana. Uno pensó en algún momento con las modificaciones constitucionales que se iba a poder instaurar otra forma, digamos, de ejercer la presidencia, pero a la postre se han generado las condiciones sociales para que siempre, cuando surge una figura que la sociedad aprecia, pueda prolongar su ejercicio en el poder, y esa es la realidad. El que venga a sustituir al presidente de la República, Danilo Medina, ¿tú no crees que se le haría dificultoso crear ese mismo método, aunque sabemos que todos tienen un librito diferente, pero tú crees que se le haría cuesta arriba seguir ese patrón que tiene el presidente ahora? Mira, yo pienso que construir un Danilo Medina no es una tarea sencilla. Cada persona obviamente tiene su propio estilo. No es tan fácil construir una persona que ha tenido el historial de Danilo Medina, su compromiso. Fíjate que yo digo en el 2000, cuando Danilo hablaba de los pobres, no era entendible, no se entendía. Su mensaje no era entendido. Sin embargo, su evolución y posteriormente su ejercicio del gobierno demostró que él tenía una visión de cómo trabajar el tema social en el país. Entonces, su propio estilo de un gobierno tan cercano a la gente. Por ejemplo, ayer estábamos en Neiva y el padre Ángel Cuevas decía: presidente, esta es la ocasión número 12 que usted ha venido a inaugurar alguna obra. Y esperamos, 12 veces en Neiva. Y esperamos que usted venga otras 12 más. Y comenzó a mencionar obras que están en diversas etapas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es fácil encontrar una persona con su estilo, su manera de ejercer la presidencia, su aproximación, su tenacidad, su dedicación al trabajo y el modo en que lo ejerce. Es un estilo muy personal. Todo eso es una cosa que se ha construido en 30, 40 años, en un modo de ser. Antes lo hacía en la parte política, pero ahora ese estilo que es él en la persona lo lleva al ejercicio gubernamental. Entonces, y cada cierto tiempo también los países necesitan, aparecen ciclos y se requieran también personas con otro estilo, otra visión
Entonces cada momento va marcando esa necesidad. Vamos a suponer que ahora, después de Danilo, que venga, por ejemplo, el expresidente Fernández, o por lo contrario, que venga uno de estos jóvenes. ¿Tú crees que el expresidente Fernández vendría con el mismo método o en su interior diría, bueno, las cosas que se hicieron mal yo voy a tratar de corregirlas y sería un gobierno diferente? Mira, ya eso habría que verlo. Habría que verlo. Okay. Habría que verlo. Siempre se ha dicho que la persona es él y su estilo. Hemos visto, digamos, los grandes líderes tienen la capacidad de adaptarse a los tiempos. Es decir, porque no es que tú quieras. Por ejemplo, tú discutes la música. Bueno, tú puedes tomar hoy el merengue, que es nuestra máxima expresión musical de la vida del país. No es hoy la música más apreciada por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones han constituido su ritmo para expresarse. Entonces, eso es Neiva ahí, Domingo. Sí, eso fue en Neiva. Eso es Neiva, eso fue en el día de ayer. Eso fue el día de ayer. En el día el presidente ha ido 12 veces ahí. 12 y es posible veces. que aparezca 12 veces más. Más. Porque por ejemplo, tú tienes la Sierra de Neiva, sí, los proyectos agroforestales, más todas las otras obras de tipo social que el gobierno ha estado contribuyendo. Entonces, cada persona es su estilo, es su visión. Y mira que las personas, y tú lo puedes ver en cualquier presidente, marca lo que son sus compromisos más profundos, su identidad. Obviamente que la dinámica, si tú tienes que atender una crisis política, no va a ser la misma manera. O si un país, por ejemplo, le suma un recurso natural que tiene un impacto que cambie la dinámica económica del país. Todas esas cosas hacen que los estilos se tengan que ver ajustarse para poder responder esa demanda y a los tiempos. Pero al final, el peso del estilo, de la identidad, del ADN, cada uno de nosotros tiene un ADN, tiene una manera profunda de interpretar y de expresarse en la realidad, y eso va a estar expresado. Johnny Ventura, el merenguero, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Quinito Méndez, Mili Quesada. Fíjate que cada uno su estilo diferente. Se genera su estilo. El presidente Fernández tiene su estilo, Hipólito tiene el suyo, Danilo tiene el propio, y bueno, y los que aspiran tendrán su propia manera, y la gente aprecia también, porque por eso, de alguna manera, cuando los tiempos lo permiten, porque a veces en una generación solo pueden 1 o 2 miembros de una generación ocupar el solio presidencial. Domingo, ¿por qué tú crees que la oposición, con su discurso y su propuesta ante el electorado, no da el traste de vencer al Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de las obras buenas que haga el gobierno y las cosas malas también que le ocurren? ¿Por qué tú crees que no es tan convincente la propuesta y el discurso de la oposición para vencerlos ustedes? Porque, primero, el PLD ha logrado, como organización política, logró en esa transición construir un mecanismo que fue el comité político, que generó un espacio de unidad. Si tú miras la historia de la República Dominicana, en las transiciones todo el mundo se dividía, porque era muy difícil encontrar un espacio donde pudiera haber una unificación. Solo cuando había un líder muy fuerte, esas organizaciones podían permanecer unidas. Pero aquí, aún repartiendo el liderazgo, en una primera etapa, en una distribución, se encontró un mecanismo que pudiera permitir generar una mirada hacia el futuro, que es exactamente lo que han hecho, lo que hacen las grandes corporaciones cuando logran tener un liderazgo colectivo e institucionalizado, que no es lo propio de países como el nuestro. En segundo lugar, el PLD le ha tocado liderar un cambio de la sociedad dominicana en un momento de la transición, en términos de la tecnología, de un paso de consolidación de lo urbano, de lo rural al urbano. La sociedad dominicana se terminó consolidando como una sociedad urbana. Y el PLD era fundamentalmente un partido de clase media profesional con una gran identidad urbana. Entonces, en ese camino de las aspiraciones de la sociedad dominicana, el PLD lo identificó mejor. Y el PLD también ha construido un liderazgo, digamos,
en territorial, desde senadores, diputados, alcaldes, líderes comunitarios, que tiene un arraigo muy profundo. Y al PLD le ha correspondido desarrollar las mayores políticas sociales de este país. Desde atender la pobreza con planes como Solidaridad, la tanda extendida, los programas de expansión universitaria, todo el tema de la atención al fenómeno educativo, el tema de la expansión del turismo y la expansión económica del país en esta etapa. Entonces, toda esa mejora, independientemente de los retrasos que todavía tiene la sociedad, el PLD que el que mayor capital político recibe de la sociedad dominicana. Fíjate que todavía algunas de las objeciones que se le pueden hacer al PLD en algunos de los campos tienen de contraparte también estos grandes logros que la gente no deja de identificar como importantes. Y a la hora de pensar en ese balance, porque ha pasado ya en la historia del país, cuando ha habido un cambio, lejos de la promesa de la oposición de que va a llevar el país hacia adelante, el país lo que ha hecho es retroceder en la historia más reciente, y el PLD ha tenido que venir en rescate de la sociedad dominicana. Es decir, a nosotros nos costó 12 años volver a los niveles en que el PLD dejó en el 2000 desde el punto de vista social a la sociedad dominicana. ¿Cuál ha sido el cambio que tú percibes, que tú ves, porque tú has estado en el gobierno y estás en el gobierno, del 96-2000 al 2004 hasta la fecha del PLD? Obviamente ustedes eran unos imberbes ahí en el poder, 96-2000. Mira, cosas que son fundamentales, que la ejecución del presupuesto a plenitud, es decir, el presupuesto se ejecuta en este país. La planificación comienza a ser un elemento esencial. Aquí hay una alineación entre, como dice, el plan, el POA, el plan anual, plan operativo anual y la ejecución presupuestaria. Y eso es un proceso que cada vez más se consolida en la administración pública. La administración pública tiene resultados anuales. Tú ves la cantidad de hospitales, de escuelas, de play, de centros de policía, de un conjunto de obras viales, de obras en el sector agrícola, de un banco agrícola expandido que acompaña el sector agropecuario. Muchas cosas que la gente no se da cuenta. Aquí hay un fondo de investigación que creó el PLD, que ese fondo, aquí hay un grupo de investigaciones que se han transformado en patentes. Es un proceso lento, todavía es poco, pero un proceso acumulativo. La cantidad de jóvenes estudiantes dominicanos becados en el exterior, aquí eran 2 o 3 familias las que tenían derecho y 2 o 3 muchachos que por su alto rendimiento podían aplicar a las 400 becas. Aquí el PLD ha mandado más de 30,000 jóvenes a estudiar en el exterior, en las mejores universidades. Y hay mucha gente que dice, es verdad, que hay muchos jóvenes dominicanos que pueden estar quedándose en el exterior. Pero resulta que muchos de esos jóvenes van a ir a trabajar a multinacionales, a organismos internacionales, que ya lo hemos encontrado, y después son parte de las tomas de decisiones para que esas empresas vengan a invertir a la República Dominicana. ¿No es penoso, amigo, que el gobierno haga esas grandes inversiones en esos jóvenes estudiantes, que se realicen, hagan posgrado, diplomados, y luego esas empresas privadas se los lleven, porque la administración pública no lo puede absorber? Pero es que tú tienes un fenómeno, la circulación del conocimiento de hoy, porque lo de la globalización no es una expresión simplemente del internet, de Facebook, no, es una realidad del movimiento de las personas en el mundo, que siempre ha sido así. Nosotros somos un país de migrantes. Primero nos constituyeron migrantes, pero nosotros, para la República Dominicana ha sido fundamental desarrollar una comunidad en Estados Unidos. Okay. ¿Cuánto van hoy nuestras remesas? Lo que eso ha representado para el país, pero también en Europa, y ya nosotros nos hemos extendido por el mundo. Mira, y es algo que nosotros tenemos que apreciar y formar en las próximas generaciones. La República Dominicana ya es un producto cultural, con identidad propia, que comienza a ganar un lugar en el mundo. El hecho mismo de que tantos turistas nos visiten y puedan ver el extracto
esa esencia de lo que nosotros somos como dominicanos en nuestra gastronomía, en nuestra manera de ser, en nuestra música, en nuestro paisaje. Nuestras nuevas generaciones tienen que verse como personas que son capaces de fundar un negocio en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos, porque nosotros seguiremos siendo un mercado pequeño y nosotros tenemos que expandir. Nosotros tenemos en el futuro que crear jóvenes que creen patentes, que comiencen a los 12 años a visualizarse como personas que puedan ser innovadores. Y realmente eso es lo que nos va a permitir, como le ha permitido a un grupo de países, que nosotros lo ponemos entre los países más importantes, que nosotros tengamos un sector del desarrollo de estas capacidades, del talento, de la riqueza más grande que puede tener cualquier país, que son su gente, que se puede expandir por el mundo y conquistar nichos de mercado, que hemos ido haciéndolo. El béisbol es un ejemplo de eso. Sí. Nosotros ya hay una realidad en el béisbol. Nosotros en el deporte, pero igual la industria, el poder que nosotros tenemos en la industria musical, en la gastronomía, en otros productos, pero sobre todo los médicos nuestros son de clase mundial. Pero es un vuelco que tenemos que seguir dando para seguir fortaleciendo, ya no solo para ir como obreros, como choferes a otros países, la industria de la belleza de la República Dominicana. Una mujer dominicana es capaz de poner un salón de belleza desde Alaska a Rusia, a cualquier lugar, con una marca, y alrededor de ese salón se genera el sancocho, se genera el merengue. Se expande la doble. Ahí se venden los viajes a la República Dominicana, se arreglan matrimonios, se arregla lo que es la expresión de la dominicanidad. Pero eso es notorio cuando hay un dominicano en un lugar de eso. Absolutamente. Es un producto exportable de la República Dominicana, el salón de belleza, sí, con todo lo que representa ese paquete. Se la ingenia, ¿verdad, Domingo? Absolutamente. Domingo, vámonos a una pausa, por favor. Conversando con Domingo Contreras. Domingo, los proyectos que hay o que continúan con Quisqueya Aprende, ¿cómo va esto? Mira, Giovanni, Quisqueya Aprende Contigo está en una fase final. Ya estamos buscando esos dominicanos que tienen cierta resistencia en algunos casos, porque nosotros acabamos de recibir en Hogar, que es la encuesta que hace la Oficina Nacional de Estadística, y hoy nosotros tenemos un 6.8 de analfabetismo, es decir, nos falta 1.8, que son unas 135,000 personas por alfabetizar. Hay que siempre reclutar más porque hay un 30% de deserción de las personas. Entonces, sin embargo, estudiando la dinámica demográfica y educativa del país, nosotros tenemos básicamente, sí, aquí estamos declarando libre analfabetismo Jaina, que eso también es un hecho. ¿Están metidos en Jaina ahora ustedes? Ya Jaina logró, Jaina tiene, de cada 100 ciudadanos de Jaina, hay 96 que saben leer y escribir, que es un fenómeno que también territorialmente se ha ido alcanzando. Pero hay una dinámica demográfica importante. ¿Qué es lo que pasa? La tasa de analfabetismo de un país se mide de personas de 15 años hasta 100 años. Un fenómeno que va pasando en el país es que las nuevas generaciones que vienen de 14 para 15 años, la tasa de analfabetismo ya es 1.5, es decir... ¿Cuánto era antes? Antes no teníamos hasta un 10, un 8, un 7, no. Eso te indica el grado de escolaridad que vamos alcanzando. Ya en ese término de vencer un lastre como el analfabetismo. ¿Dónde se está situando básicamente nuestra mayor tasa? En personas mayores de 65 años. Y tú tienes también un factor que es el factor migratorio, fundamentalmente de Haití. Nosotros tenemos cerca de 53,000 personas cada año que vienen de Haití, que no saben leer y escribir, y cuando las encuestas se hacen, son encuestas territoriales, tienen que medir a todo el que está en el territorio. Entonces nosotros tenemos que tener una tendencia que consolide. Primero, siempre tenemos que alfabetizar más de 53,000. Anualmente. Anual. Eso es una tendencia, por eso
de cara a que el país no regrese una vez declaremos libre analfabetismo, nosotros tenemos que tener un dominio claro de cuál es nuestra realidad demográfica. Porque la tendencia en el caso, y es una cosa, es una tremenda noticia para la sociedad dominicana, nuestra tendencia ya no solo es a consolidarse en términos de vencer el analfabetismo como sociedad, sino a seguir subiendo el nivel educativo. Hace pocos años nuestro nivel educativo era cuarto de primaria, ya nosotros estamos en sexto grado, rumbo a séptimo Domingo, grado. ya logrado esos objetivos, entonces a veces nosotros nos descuidamos, por ejemplo, cuando hacemos obras, el mantenimiento se nos hace difícil y volver a remodelar, a reconstruir, que se hace más caro de cuando se inauguró esa obra. En este aspecto, por ejemplo, los objetivos lo están alcanzando. ¿Ustedes no se olvidarían de eso o seguirían los mismos planes para que eso se mantenga? Mira, nosotros hemos planteado desde la posibilidad de crear un instituto para la educación de jóvenes y adultos. Ya el Ministerio de Educación acaba de aprobar en el Consejo de Educación la semana pasada la creación de la básica flexible. ¿Qué es lo que pasa? La educación de adultos hasta ahora era una educación nocturna, donde la persona que no sabía leer y escribir tenía que irse a inscribir en una escuela nocturna, a veces lejos de su casa, con los apagones, con las situaciones sociales que se daban. Nosotros hemos dicho, en el caso del nivel básico, ya porque ya cuando van al nivel secundario, ya hay horario nocturno, pero hay horario de sábado y domingo para facilitar que estas personas se puedan insertar y seguir desarrollando. Pero en lo que tiene que ver el nivel básico, primario, la escuela debe ir donde está la persona. Okay. Y hemos creado, que ha surgido de Quisqueya Aprende Contigo, una modalidad que se llaman espacios de aprendizaje, donde el docente va a la comunidad y establece un lugar donde se desarrolla el proceso educativo. ¿Por qué? Porque es que el analfabetismo o el no acceso a la educación en estos niveles no es solo un fenómeno educativo, es un fenómeno social. Son restricciones, dificultades sociales. Económicas. Económicas, restricciones económicas de una sociedad sí. con precariedad. Esos lugares que son difíciles de ustedes trasladarse hacia allá, ¿cómo ustedes lo hacen? Esas lomas que a veces viven personas que es difícil bajar. No, entonces nosotros seleccionamos personas de allá para que lleven a cabo la tarea educativa. Se le entrena, de alguna manera, toda la revolución educativa ha tenido un enorme impacto en la sociedad dominicana. Miles de jóvenes han venido a estudiar magisterio, pero algo que ella aprende contigo ha logrado. Muchas personas habían dejado de estudiar, han dejado su bachillerato, han estado estudiando en el nivel universitario y habían dejado la carrera. Esto volvió y lo conectó y muchos de ellos han terminado siendo docentes en su comunidad y poniéndose al servicio de tareas de formación. Fíjate cómo un fenómeno que nosotros decimos es que la educación, aunque nosotros estamos en República Digital, le vamos a entregar una computadora a cada estudiante para que entremos en otro nivel, pero resulta que cuando un padre no sabe leer y escribir, no puede acompañar apropiadamente a su hijo, pero cuando él aprende y sobre todo también se le enciende esa llamita de seguir estudiando, él se convierte en un promotor de la educación en su familia, porque él dice, wow, y yo perdí esta oportunidad a lo largo de mi vida, esto no vuelve a pasar en mi familia. Y él vigila que los miembros de su familia estudien. Y esto es un elemento que también este plan ha venido a contribuir a crear esa atmósfera de impulso de la educación. ¿Cómo ustedes se las arreglan para convencer a esa persona de 60 años hacia allá, para que vaya a aprender a leer y a escribir? Mira, en esta etapa nosotros encuestamos para ver las razones que motivaban a las personas para aprender a leer y escribir. Una de las grandes motivaciones en personas de esta edad es la Biblia. Muchos de ellos sienten que la Biblia es el libro del secreto, el encuentro de la trascendencia de su vida espiritual. Le hemos pedido a la iglesia que nos acompañe. La iglesia ha estado con su párroco, se ha designado una estructura. La propia iglesia evangélica está jugando un papel. Nos ha ayudado mucho a ustedes. Nos está ayudando porque ese es uno de los temas. Otro tema que es muy emotivo, por ejemplo, yo me acuerdo de un señor, se llama Dinamita de Capotillo. Él tenía 70 años y dijo, la edad promedio de un hombre es 74. Si yo he vivido todos estos años de mi vida sin saber leer y escribir, ¿cómo es que yo voy a ponerme a aprender esta edad? Pero
la vida tiene su secreto. Una nieta de él que estudia medicina Sí. en la universidad fue y le dijo, abuelo, y tú te vas a morir sin leerme un cuento. Óyeme, él mismo estaba contando la historia. Él no pudo, él formó. Qué habilidad de la nieta. Sí, él buscó 4 o 5 amigos de él y formó él mismo el núcleo de Para aprendizaje echarle el cuento a la nieta. para leerle el cuento Qué a la bonito. nieta. Entonces, porque hay muchas situaciones sociales, pero también hay muchas personas de otra edad, de 40, 55, 60, que tienen deseo de hacer cosas en la vida y esto les sirve como una Ok, oportunidad ok. para impulsar sus Qué proyectos interesante, personales. qué interesante. Domingo, entonces el otro proyecto de la institución, que es el proyecto que ustedes tienen, que es muy interesante, Dominicana Limpia. Dominicana Limpia, ¿cómo va eso? Explícame. Mira, Dominicana Limpia es uno de esos grandes retos que tiene el país. Un país como el nuestro, que ya no nos podemos seguir dando el lujo de ensuciar nuestro país en río, playa, tener un basurero en cualquier lugar, el impacto que tiene en la salud, el riesgo que implica para un país turístico las condiciones en que manejamos los residuos, pero sobre todo porque los residuos son una gran oportunidad de promover en las nuevas generaciones un compromiso con el medio ambiente. Este fue el 27 de junio de este año, se cumple el primer año desde ese momento que lanzamos Dominicana Limpia como una alianza público-privada. Este 27, ¿qué va a pasar? ¿Qué nosotros hemos ido encaminando? Vamos a la intervención de los destinos finales con los equipos que se requieren. Vamos a hacer la clausura de esos botaderos. Vamos a producir nuevas estructuras. Se va a generar un sistema educativo que abarca desde los niños de 5 años en la escuela. Ya Educación comenzó a pagarle a los ayuntamientos para que vayan a recolectarle la basura separada. Lo orgánico en un envase negro, lo inorgánico en un envase azul. Y que nosotros vamos equipando los ayuntamientos que van participando como parte del proceso para que tengan la capacidad de esta recolección separada. La educación es fundamental. Es lo básico, pero tiene que haber sanción, y por ejemplo, lo hablamos con el ministro de Medio Ambiente, la creación de una policía especial para que esas guaguas que tiran basura por la ventana se constituyan una sanción y los propios transportistas asuman la responsabilidad de tener un zafacón, porque ellos salen de una parada y llegan a otra parada. Es muy fácil recolectar los residuos que producen los pasajeros en el transcurso y que lo depositen al llegar al final del viaje. Entonces, aquí tiene que haber una contribución. Sabemos que hay que generar una nueva cultura. Y por eso también hemos hecho una alianza con la industria. Porque, por ejemplo, todo el vidrio que se maneja en República Dominicana, y se manejan, Mayobané, 235 millones de botellas de vidrio. Aquí se manejan 1.000 millones de envases plásticos cada año. Si no tenemos... ¿Y dónde van a parar, Domingo? Una parte pequeña se recicla, otra parte termina en el vertedero, otra termina en los ríos, en las cañadas, en la carretera. Este país, el plástico está omnipresente en cualquier lugar del país. Esa fábrica de vidrio que existía, que nos imaginábamos que estaba arrumbada por ahí, ¿qué ustedes piensan hacer con esto? Bueno, apuntalar para que volvamos a tener una industria del vidrio, que el sector privado, las principales, bueno, en este caso la cervecería se ha comprometido que en vez de importar, ellos van a comprometer un contrato de utilizar vidrio de calidad que se pueda realizar en República Dominicana. No solamente la cervecería. No, sería para todo el sector, pero digo ya porque ellos dieron un paso, porque son la empresa que se ha comprometido, dio el primer paso, pero aquí ya hay un proyecto con la Asociación de Industria de la República Dominicana de Economía Circular, alrededor del plástico y alrededor de la construcción, pero yéndonos al plástico, es un elemento fundamental, porque es el material con más presencia por todos los procesos en los que se usa. Entonces, nosotros necesitamos apuntalar una industria. Te voy a poner el neumático. Aquí nosotros 432 millones de neumáticos, de gomas. ¿Y de los vehículos, Domingo? De la goma. Esa chatarra que andan por ahí. De los neumáticos, porque la chatarra tienen un mercadazo, porque eso es hierro ahí, esa pieza la desguazan y tienen mercado. Ahora, los neumáticos, ¿qué pasa? Terminan
encima de techo, pero el neumático es el principal problema de salud pública porque ahí se entra agua, intenta sacarle el agua a un neumático. Es muy difícil. Entonces, ahí están dadas las condiciones para que el mosquito, que es nuestro principal problema de salud pública, se reproduzca. Entonces, nosotros necesitamos unir el neumático con la industria cementera, que sea un tema de coprocesamiento para generación. Pero ya usted comienza a iniciar públicamente, comienza esto a... Entonces, ya estos instrumentos los hemos estado trabajando y ya iniciamos estas intervenciones, estos procesos educativos. Y bueno, y esto se tiene que terminar consolidando en una normativa que es una ley que esperamos que también en el Congreso, para que estos no sean procesos que sean el compromiso del presidente Medina o de la administración. ¿Proyecto de nación? Estos son proyectos de nación. Estos son proyectos que trascienden inclusive a una generación. Sí. Domingo, háblame de Atabey. Mira, Atabey yo digo que es mi compromiso de vida, mi compromiso social, porque de alguna manera un grupo de personas decidimos buscar un nombre que representara el compromiso que tenían los taínos con la tierra. Y encontramos en lengua arahuaca que significaba Atabey, madre de la tierra. Con esa, y la rana era su símbolo, era como la diosa. Entonces a través de Atabey nosotros hemos querido... Nosotros hemos trabajado a lo largo de este tiempo en dos cuencas, en la cuenca del Artibonito, en Río Limpio. ¿Desde hace 10 años para acá? De 10 años para acá. Mucho, Domingo. En la cuenca de Nizao. Creamos un premio porque nosotros queríamos saber quiénes eran los dominicanos en empresas, en comunidades, en ONG, que se dedicaban a desarrollar un trabajo que protegiera la tierra y que fuera a la vez productivo. Y ya nosotros tenemos una comunidad que hemos decidido llamar Gente Innovadora, de 70 premiados que vamos a llegar este año. Este año, con el apoyo de la cervecería, del Banco Popular, de Claro, de la CDE, de Color Visión, que nos está cediendo Domingo Bermúdez, el espacio. 2 horas gratuitamente, y lo digo aquí porque la familia Bermúdez tiene una larga tradición desde el centro que donaron en Los Montones para el Plan Sierra hasta el apoyo que dieron. Entonces, todo este apoyo va a servir para que vayamos al Teatro Nacional a dar una muestra de lo que representa la base ambiental de la República Dominicana. Si hay un país que vive del medio ambiente, la República Dominicana, en el turismo, en la agricultura y su enorme potencial que tiene, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo una cultura ambiental en la República Dominicana. Y yo digo la caoba, por ejemplo, que es un tema que nosotros nos hemos tomado en serio desde Atabey. Nosotros tenemos 3 millones de semillas de alta calidad, porque ya llevamos 1,5 millones sembrados. Nuestro propósito es ayudar a sembrar 10 millones de caoba de alta calidad. ¿El periodo que dura esto para...? 30 años, pero cuando tiene 100 años es mejor. Pero eso será una manera de economizar, de generar bono verde. Quizás no pensemos en una sola generación. 30 años puede ser mucho para nosotros dos, que ya pasamos los 50. Pero para los hijos nuestros, que están en 19, y para los nietos nuestros, que en algunos casos no han nacido, es una bendición que una generación comience a sembrar. Fiji, y digo esto en el Pacífico, exporta entre 3,000 y 5,000 millones de dólares cada año en la caoba. La República Dominicana, con la mejor caoba del mundo, porque es la segunda madera más preciosa, 200 años subiendo de precio, nunca ha bajado en 200 años, nosotros pudiéramos ser exportadoras de caoba y exportar 2,000 o 2,000 millones de dólares cada año. Tú estás sometido, Domingo, a un gran compromiso con el país. 3 proyectos interesantísimos. Bueno, lo que hay que seguir trabajando y encontrar muchos aliados. Es así. Y gente que cree en esto. Tiene uno más conmigo. Bueno, yo lo sé. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Domingo Contreras. Buenas noches.